doctor. Hoy, continuando con el segundo ciclo de neurología y neurocirugía, tenemos el tema tendencia actual de la hemorragia subaracnoidea a cargo del doctor Dubier Atay, neurocirujano, neurointervencionista, especialista en patologías de cráneo y columna vertebral, embolización de aneurismas y MAB. Continuamos con usted, doctor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un placer poder compartir un poco acerca de un tema que, si bien representa una patología con una alta morbimortalidad, también es verdad que los estudios que se vienen haciendo durante la medicina contemporánea, la medicina actual, han podido llevar a cabo ciertos adelantos e ir mejorando lo que es la evolución del paciente en lo que uno diría una estadística devastadora en poco tiempo, quizás con el transcurso de las horas y de los días. Hablando un poco de lo que es la hemorragia subaracnoidea, nos vamos a referir principalmente a aquella a la que es de origen aneurismática y la podemos definir como una emergencia neurológica en la cual se va a expresar o va a haber la extravasación de sangre hacia los espacios que me recubren el sistema nervioso central. Específicamente, la sangre se va a ubicar en el término de lo que sería la pía madre y lo que sería la aracnoides. Se considera a este tipo de hemorragia como un subtipo de los ictus, quizás el menos frecuente, pero no así la trascendencia que tiene lo que es la evolución del paciente, por lo cual se considera que cualitativamente tiene mayor morbimortalidad. En la tarde de hoy vamos a explorar, quizás discutir un poco sobre lo que son las recomendaciones actuales y cómo ha venido evolucionando la hemorragia, el tratamiento de la hemorragia subaracnoidea, hablar un poco de lo que es la metodología diagnóstica, qué estamos haciendo actualmente en función de mejorar la evolución del paciente y así la estadística devastadora de esta patología. Se considera que es una de las enfermedades neurológicas con mayor morbimortalidad y que toca o tiene gran trascendencia en lo que es la dependencia del paciente y por lo tanto en el desenvolvimiento que permite tener el apoyo económico del individuo. Incluso se considera que es el doble de los gastos que se pueden generar en cuanto al tratamiento de un evento comparado con un evento isquémico. Representa el 5%. Y sin embargo, en vista a lo que ha sido el control o la mejoría de los factores de riesgo en lo que es la patología vascular, esta ha tenido un incremento con respecto al resto de los eventos hemorrágicos. Tenemos que demográficamente, por el estudio ERO, podemos ubicar que se pueden presentar de 9 casos por cada 100.000 habitantes. Estamos hablando específicamente para lo que es la región europea. Quizás si nos vamos un poco hacia Japón y hacia Finlandia, vamos a observar de que la casuística aumenta mucho más y quizás esto está relacionado más con lo que es el componente genético del individuo. Incluso las cifras tienden a duplicarse en función de estas estadísticas que estamos observando. Si nos vamos un poco hacia Latinoamérica, podemos observar que 4.61 casos por cada 100.000 habitantes. En lo que respecta a América del Norte, 5.67 por cada 100.000 habitantes. Podemos observar aquí de igual forma que la mortalidad se considera en las primeras 24 horas de un 25% y a los 30 días aproximadamente va al término del 40 al 45%. Continuando con la parte epidemiológica, tenemos que el 50% de estos pacientes presentan algún nivel de discapacidad al presentar este evento y el 19% va a quedar con dependencia, con un 26%
que muere durante el primer año. Si hacemos una traspolación epidemiológica ya en lo que es el sexo y la edad, tenemos que hay un intervalo en el cual va desde los 40 a los 60 años, en los cuales hay una mayor incidencia, con un pico máximo al término de los 50 años, y hay una mayor, digamos, proporción de las mujeres con respecto a los hombres, de 1.6 es a 4.5. Y en el mismo caso de las mujeres es más frecuente aún en las menopáusicas con respecto a las premenopáusicas. Y esto está relacionado justamente con el componente hormonal. En el estudio, como es el caso de Elomama y colaboradores, tenemos que no se observó una diferencia, digamos, a nivel general respecto a lo que es la patología, cómo se da en el término de días, de semana, mes o estación del año. Pero, por otra parte, se muestra una relación de la hemorragia subaracnoidea con respecto al ritmo circadiano y que estaría en función de las variaciones de las cifras tensionales e incluso al incremento de la agregación plaquetaria. El 5% de los pacientes fallecen al llegar al hospital. Se considera que presenta muerte súbita el 12% cuando la hemorragia subaracnoidea es de la circulación anterior, y de 44% la muerte súbita si la hemorragia subaracnoidea es producto de la circulación posterior. Alrededor del 80 al 85% de estas hemorragias se deben a rupturas espontáneas de los aneurismas. Hay un 10% que se debe a hemorragias perimesencefálicas no aneurismáticas y que están más en relación a trombosis venosas cerebrales, a un trauma o apoplejía pituitaria. Un 5% solo de causas desconocidas. No podemos olvidar aquellos en los cuales se presentan aneurismas múltiples que están en relación con el 20% y que la incidencia de la hemorragia subaracnoidea al término de una malformación arteriovenosa se encuentra apenas en un 2%. Aquí podemos observar en este cuadro lo que correspondería al resto de las causas de la hemorragia subaracnoidea de tipo no aneurismática. Entonces, ella pudiera estar relacionada, por ejemplo, por alteraciones hemodinámicas cerebrales, eventualidades sanguíneas, tóxicas, tumorales, problemas vasculares, infecciosos o en relación a cirugía, básicamente cirugía renal o espinal. Si hacemos alguna relación con respecto a las alteraciones hemodinámicas, muy frecuentemente los síndromes de hipoperfusión cerebral. Por otra parte, las trombosis venosas centrales. Las discrasias sanguíneas, quizás no menos frecuentes, las anermias de tipo por células falciformes. Y por otra parte, quizás no menos frecuente, pero también se presenta, que es en el caso de coagulación intravascular diseminada. En el caso de los tóxicos, la cocaína representa como tal un alto, digamos, la mayor frecuencia. Y las anfetaminas con el sildenafil, que actualmente, en vista de el uso de esta medicación, quizás muchas veces indiscriminado, puede presentarse en pacientes jóvenes. En esta tabla podemos observar lo que es la ubicación de las lesiones aneurismáticas, principales causas de las hemorragias subaracnoideas, y como vemos en la circulación anterior del 70 al 80% y la circulación posterior de 6 al 10%, con respectivos porcentajes que se van a ubicar al sitio. Por ejemplo, la arteria comunicante anterior un 36% y a la arteria cerebral media un 26%. La arteria carótida en la bifurcación la podemos ubicar incluso en el 10%. Con respecto a la circulación posterior, uno de los lugares con mayor frecuencia, el TIC o el tope de la basilar, y también lo que correspondería a la bifurcación en la salida de la pica.
Una de las consideraciones que debemos tomar en el término de la hemorragia subaracnoidea es saber cuáles son los riesgos y cómo podemos prevenirla. Para ello es importante tocar un poco o hablar de lo que es la hipertensión arterial, la cual va a aumentar el riesgo de que ésta se produzca cuando las presiones sistólicas se encuentran por encima de los 130 milímetros de mercurio, y se considera que hay un riesgo triplicado cuando la presión arterial sistólica está mayor de los 170 milímetros de mercurio, y asociado a hábitos como el tabaco, el alcohol e incluso el ejercicio físico intenso. Se considera que la diabetes mellitus se relaciona para ciertos tipos más de hemorragias subaracnoideas, en este caso más para las perimesencefálicas que para las de tipo aneurismáticas, por ejemplo. La parte genética también juega un punto, digamos, crucial. Los antecedentes familiares de primer grado multiplican hasta 4 veces la incidencia, las enfermedades del tejido conjuntivo, como es el caso de los riñones poliquísticos, como es el caso de la telangiectasia hemorrágica hereditaria, como es el caso de neoplasias endocrinas múltiples tipo 1, la neurofibromatosis tipo 1, también tienen relación por el compromiso que hay. Ya hablamos de lo que es la estructura como tal de la parte vascular y la genética. Una de las consideraciones importantes en cuanto a riesgos y prevención es el uso de anticoagulantes orales, los cuales aumentan o se relacionan al menos con el aumento del resangrado. En esta tabla quizás lo vemos así de entrada y podemos decir bien engorrosa, pero si nos ponemos a detallar o nos fijamos en los 2 cuadros rojos, de allí vamos a partir. Vamos a partir del que dice hemorragia subaracnoidea. Entonces, ya sabemos que la hemorragia subaracnoidea representa lo que es la extravasación de sangre al espacio subaracnoideo, un espacio que está ubicado entre la pía y la aracnoides. Entonces, allí podemos observar cómo se va digamos, a iniciar una serie de eventos que van a ir desde la despolarización desde la despolarización diseminada. Aquí tenemos de donde partimos, que es como tal la hemorragia subaracnoidea, y podemos observar una serie de eventos que van desde una despolarización diseminada cortical, una disminución del sodio sérico, y se van a ir generando una serie de eventos. Dentro de esta serie de eventos tenemos que va a haber una, de acuerdo al término de despolarización, vamos a considerar también una depresión de ATP con aumento de sodio sérico, la disminución de la glucosa que va a partir por la hipoxia que se genera en este lugar. Por otra parte, la activación del NMDA que va a aumentar el calcio intracelular, y este a su vez me va a originar un aumento de las presiones cerebrales con disminución de flujo y pérdida de la autorregulación, hasta cierto punto produciendo un círculo vicioso en varios términos que van depresión de ATP, aumento de potasio sérico, y van originando lo que son inicialmente el compromiso de la microvasculatura en la contracción en el término de la sangre o la cantidad de sangre que está en el espacio subaracnoideo. En este otro cuadro, quizás podemos hacer un poco de diferencia en los eventos que se van produciendo en el término de las primeras 72 horas en la hemorragia subaracnoidea desde el punto de vista fisiopatológico. Entonces, podemos enumerar en la primera hora un aumento de lo que es la presión intracraneal. Obviamente esto me incide en la disminución de la presión de perfusión cerebral y una disminución del flujo sanguíneo cerebral, alterando la autorregulación cerebral, y que va a estar determinada o que determina un aumento del glutamato y del agua cerebral, pudiendo producir incluso lo que es la parte del edema.
Aquí debemos tomar en cuenta otro evento como es la vasoconstricción, que se produce inicialmente de la microcirculación con la disminución de la función del endotelio, el aumento de la permeabilidad, la disminución de la perfusión y de activadores de mediadores de muerte celular, con aumento del estrés oxidativo, disminución del óxido nítrico, aumento de la activación plaquetaria, aumento de los factores del endotelio y aumento de lo que son las citoquinas inflamatorias. Y así podemos ir viendo cuáles son los cambios que incluso se van correlacionando. Sigue la presión intracraneal estabilizándose en algún momento, pero siempre va a ser superior a lo que sería la presión intracraneal basal. Quizás por los mecanismos compensatorios va a haber una recuperación de la perfusión o la presión de perfusión cerebral, pero aún con un flujo sanguíneo disminuido. Y así, digamos, un círculo vicioso en el término de que el glutamato sigue aumentando, se anexan alteraciones electrolíticas, hay al término de las 24 horas vasodilatación, quizás recuperación del endotelio. Esto persiste, el aumento de la permeabilidad, se recupera un poco la perfusión, pero aún en este término, con los eventos fisiopatológicos que venimos conversando, hay progresión de lo que es la muerte cerebral. Y esto va a permitir que cada uno de los eventos, estrés oxidativo, óxido nítrico, activación y agregación plaquetaria, el factor del endotelio y las citoquinas, sigan aumentando. Ya para el término de las 72 horas, podemos observar que, de acuerdo a la regulación que se puede establecer desde el punto de vista cerebral, la presión intracraneal, la presión de perfusión, el flujo sanguíneo pueden volver a una situación basal, pero aún con una autorregulación que va a estar alterada o al menos tocada, con persistencia del glutamato elevado, con los compromisos que hay como tal de retención de líquido, de alteración electrolítica, y podemos observar que hay de igual forma todavía la presencia de un aumento del estrés oxidativo, del óxido nítrico, la activación y agregación plaquetaria, los factores del endotelio y el aumento de las citoquinas. Aunque existe una mejoría en el pronóstico de la hemorragia subaracnoidea en el término de los 30 años, los últimos 30 años, gracias a los avances que se han logrado, tenemos que la morbimortalidad todavía sigue siendo alta. Y estamos hablando que hay un 60%, y sobre todo la de origen aneurismática. Y sobre todo hay un componente en el cual todavía se está trabajando y se está luchando, que es evitar el daño cognitivo, y es lo que realmente, digamos, nos permite alentar un poco para seguir estudiando y seguir mejorando lo que es el manejo de esta enfermedad. Considérese el daño cognitivo como un elemento que aún cuando el paciente, digamos, pasa por este evento, obviamente que va a estar relacionado mucho con la cantidad de sangre en la cual esté en relación con la hemorragia. Considérese que el evento cognitivo es después de haber superado cada una de estas barreras de las cuales ya hemos conversado. Desde el punto de vista sintomatológico, si bien la cefalea intensa de comienzo súbito representa, como quien dice, ese punto crucial, inicial, y que la describe como ese dolor de cabeza nunca antes presentado, nunca antes visto prácticamente, que pudiera estar en relación a otros signos, como es el caso de la molestia a la luz, rigidez de la nuca, focalidad de pares craneales, muy frecuente el tercer par, el sexto par, pero también esto va a depender de si hay a la hemorragia subaracnoidea, por ejemplo, un hematoma cerebral que esté en relación a este evento hemorrágico que se puede presentar.
La pérdida de la conciencia, náuseas y vómitos también son otra de las características. Focalización neurológica o crisis comiciales. Y una de las fotos que observamos aquí es las hemorragias subaracnoideas que se pueden observar en un paciente con hemorragia subaracnoidea. Es importante resaltar que la hemorragia subaracnoidea, esta cefalea, que es considerada como una cefalea centinela o tipo trueno, como también se le dice, en las hemorragias subaracnoideas que están en relación a este periodo, que uno pudiera decir inicial, son las consideradas de mayor gravedad, por el hecho de que se asume que cuando el paciente presentó esa cefalea fuerte, se produjo el primer sangrado o la primera hemorragia subaracnoidea. Los estudios complementarios, como en este caso son las neuroimagen, permiten confirmar el diagnóstico y nos permiten saber de dónde se origina la hemorragia. Se considera que cualquier paciente que es sospechoso de un evento de hemorragia subaracnoidea se debe realizar una tomografía. Ahorita los estudios hacen los planteamientos de tomografía sin contraste. En lo particular, quizás no en gran frecuencia, pero sí en consideración, muchas veces estudiando el paciente como único, como él solo. Yo en lo particular sugiero aplicar contraste para ver si nos aporta un poco más en cuanto a lo que es la ubicación de la lesión aneurismática inicialmente, si es la que estoy pensando. Algunas secuencias de resonancia también nos pueden ayudar mucho, como son el ecogradiente en T2 y el FLAIR, de tal manera que la resonancia nos va a ayudar más en el término de esas hemorragias subaracnoideas que uno considera que están evolucionadas. Quizás no hubo ese dolor fuerte de cabeza, quizás hubo una focalización de algún pack craneal, y ya nos va dando ciertas relaciones de acuerdo a la clínica del paciente y pudiéramos decir que en X paciente o en tal paciente es más viable realizar una resonancia porque ya esa hemorragia subaracnoidea está evolucionada y la resonancia me va a tener un poco de más especificidad en cuanto a los elementos de degradación de la hemorragia, de la sangre como tal. Si desde el punto de vista tomográfico o desde el punto de vista de resonancia resultan negativas y persiste aún la sospecha de un evento de una hemorragia subaracnoidea, se recomienda la realización de una punción lumbar. ¿Okay? Por otra parte, hay escalas que nos permiten o nos ayudan con el manejo de lo que es la hemorragia subaracnoidea, como es la escala de Hess, la escala de la World Federation, que nos permiten cuantificar el estado clínico, la gravedad del paciente. Hay una escala quizás un poco, la escala de Fisher, que nos permite un poco en relación a predecir si la presencia o no de vasoespasmo. Una escala modificada de esta, que me va a dar un valor cualitativo a la presencia de sangre y a la presencia de sangre intraventricular, que es un indicativo también de mayor riesgo de vasoespasmo. Hay una escala no menos importante, que es la Vasograde, la cual ha demostrado una asociación directa con el riesgo, por ejemplo, de que estemos en presencia de eventos isquémicos cerebrales que han sido retardados, es decir, que han evolucionado muy lentamente, que utiliza la escala de la World Federation, que utiliza la de Fisher modificada y que permite definir qué tanto yo puedo monitorizar el paciente y estimar cuál va a ser la estadía. Entonces vemos aquí este cuadro en el cual podemos ver las diferentes escalas con las cuales podemos apoyarnos. ¿Okay? La de Hess, una escala bien conocida para establecer lo que es la parte clínica del paciente, la escala de la Federación Internacional de Neurocirujanos Mundial,
la cual nos permite también establecer lo que es la evolución clínica del paciente, cómo está clínicamente el paciente. Hay unas escalas más que son para valoración, pero desde el punto de vista imagenológico, como son Fisher modificada y la clase. Básicamente, para establecer lo que es el grado o predecir lo que es la presencia de vasoespasmo. Ok. Aquí vemos lo que es la relación de la escala de vasograde con respecto a la World Federation y a la escala modificada. Básicamente son bandas de colores tipo semáforo, le decimos aquí en Venezuela, que son los colores típicos. El origen de la hemorragia subaracnoidea tenemos que se puede identificar por la tomografía esencialmente, siendo la resonancia magnética también un método auxiliar, y la angiografía de 4 vasos, uno de los métodos que digamos que se ha apuntalado como ese estándar o como ese método así de oro para lo que es la evaluación del origen de la hemorragia subaracnoidea, pero que ha venido siendo sustituido de acuerdo a la experiencia, me atrevo a decir incluso de cada centro, con respecto al estudio de tomografía, con respecto al estudio de resonancia, y si disponen o no, por ejemplo, de un personal especializado para realizar este tipo de estudios. Cabe destacar que si sospechamos de una fístula o una MAB, ya haríamos un estudio de ambas carótidas. De igual forma, lo que vemos en hemorragia subaracnoidea, el patrón que se puede observar, nos puede predecir un poco qué tipo dónde está el aneurisma, básicamente, y así evaluar el lugar del sangrado y en caso de aneurismas múltiples, por ejemplo. En los equipos actuales, la angiografía por tomografía y por resonancia se acercan cada vez más a lo que ya le comentaba, que era ese método de oro, como era la angiografía por sustracción digital. En cuanto a la sensibilidad para la detección de los aneurismas, quizás hay un rango que ellos menor, básicamente más de 3 milímetros, pero sin embargo hay literaturas que refieren menos de 5 milímetros. Hay ciertas limitaciones en cuanto al diagnóstico. Pero la verdad es que no soy en lo particular de los que se pone a pelear por un método u otro a realizar, sino más ver cuáles son las ventajas y adecuarlo a cada paciente. Entonces, la angiografía por sustracción digital, vemos tiene una mayor sensibilidad, especificidad, incluso por los aneurismas pequeños, que quizás son los aneurismas que no queremos obviar, que están presentes y que aún en menor proporción pueden presentar un sangrado, pero lo presentan. Entonces, esto nos permite incluso planificar lo que es el tratamiento para los aneurismas, independientemente si sean complejos o no, y ver el potencial terapéutico que tengan por un determinado método de tratamiento. Sin embargo, la angio-TC es un método bien rápido, accesible y en buenas manos, un buen equipo, es de buena resolución, es, diríamos, confiable. La angio-RM no utiliza contraste, quizás tiene sus limitaciones y me atrevo a decir que mayor cantidad de falsos negativos que puedan presentarse. En cuanto a las desventajas, para una angiografía con sustracción digital necesitamos cierta logística, aparte del equipo como tal para realizar el procedimiento. El paciente requiere utilidad de contraste, no voy a decir ese alto volumen, pero quizás similar incluso a la angio-TC, y que esto va a depender también mucho, va a ser mucho paciente dependiente, porque los pacientes que tienen un árbol vascular difícil, la verdad es que quizás en cuanto a tiempo y en cuanto a contraste se puede utilizar un poco más para que la angio-TC.
Bueno, en cuanto a la angio-TC, menor especificidad para los aneurismas menores de 3 milímetros. La angio-RM básicamente es el tiempo que aparece, que tiene que consumirse el paciente durante la realización del estudio. En el caso de los aneurismas, tenemos que, de igual, la angio-TC y la resonancia me permiten describir lo que es la morfología, aparte de identificar dicho aneurisma. Y, por otra parte, hay cierta tendencia en las cuales la angiografía por sustracción digital queda reservado para aquellos pacientes con un eventual tratamiento endovascular. Y esto también va a ser muy paciente dependiente, muy centro dependiente, de cuál sea la inclinación para el tratamiento de ese centro. Si hay sospecha de aneurisma y no se identifica en el primer estudio, hay una consideración importante, que es que no se va a asumir que el paciente no lo tiene, porque si tenemos un componente hemorrágico o una HCA, estamos en presencia de una HCA, el estudio debe repetirse en un plazo no inferior a las 2 semanas. ¿Okay? Y se estima que la rentabilidad de una segunda angiografía nos permite detectar incluso el 5% de un poco más de lo que ya no habíamos visto inicialmente. Otra técnica de diagnóstico, en este caso para la hemorragia subaracnoidea como tal, lo constituye el Doppler y nos permite por una parte diagnóstico y por otra parte la monitorización del vasoespasmo. Esto es un estudio del Doppler transcraniano, que es muy, digamos, monitor dependiente, o sea, la persona que está realizando el estudio literalmente debe contar debe tener un ejercicio en el término de la realización del estudio, pericia, conocimiento, para poder dar un diagnóstico certero, porque sigue siendo la angiografía, sigue siendo estudios secundarios, como es el caso de la tomografía por difusión, la resonancia en secuencias difusión-perfusión, más específico a la hora de nosotros hablar de vasoespasmo. ¿Ok? Aquí en este cuadro, paciente sospechoso de una hemorragia subaracnoidea, entonces le hacemos su tomografía, el paciente se observa que tiene la hemorragia subaracnoidea, va a una angio-TC. En la angio-TC no se observa aneurisma. Aquí podemos observar que nos dirige ya automáticamente a la realización de un estudio de tipo arteriográfico, angiográfico. Aquí hay quienes consideran a la angioresonancia como un método el cual puede solicitarse, pero que esto va a ser también muy dependiente de lo que es el sangrado, los días de evolución que tiene el paciente y las condiciones del paciente. Si tiene aneurisma, se hace el planteamiento de la cirugía. Ahora la cirugía, para cuando es en agudo, la cirugía se va a contemporalizar. Tenemos el paciente ya por el estudio arteriográfico, bien sea por una angiografía o bien sea por una angio-RM, se reporta el aneurisma y aquí es importante saber qué es lo que vamos a hacer. Entonces, es necesario establecer ciertos niveles de lo que uno diría de discusión entre lo que es el equipo de trabajo, entre neurocirujanos, entre neurointervencionistas y entre lo que es el neurointensivista también. ¿Ok? Es importante que si los estudios no nos arrojan en ningún momento que no hay, o arrojan que no hay aneurisma, esto se debe repetir. ¿Ok? En el caso de que le hagan la tomografía y no se observa hemorragia subaracnoidea, pero tienes la sospecha y clínicamente está, entonces sencillo, realizamos una punción lumbar. Si esta es positiva, seguimos lo que es los estudios
diagnóstico para llegar a lo que es la resolución de la patología del paciente. Si es negativa, continuar el estudio con las causas que se pueden estar presentando. ¿Okay? Aquí en esta gráfica observamos lo que son los diversos niveles de acción en lo que es un paciente en la emergencia, en lo que es un paciente ya como tal, para la evaluación del neurocirujano, y lo que es un paciente ya con un servicio más multidisciplinario, neurocirujano, neuroradiólogo, neurointensivista. Entonces el paciente, su clínica, digamos, más principal o que se identifica como tal, esa cefalea de inicio fuerte, como nunca la ha tenido, refieren ellos. Entonces, una cefalea fuerte, sí, ok, hacemos una tomografía sin contraste. La cefalea es fuerte, está presente, la podemos considerar y tal, forma parte de meningismo, hay algún proceso infeccioso que pudiera relacionarse a esto, excluimos. Pero si es esa cefalea que uno dice tal, fuerte, que se relaciona con ciertos síntomas de lo que es la hemorragia subaracnoidea, entonces tomografía, evaluamos imagen. La imagen es importante. Hay hemorragia subaracnoidea, ok. Entonces realizamos los estudios de angio-TC o realizamos la angiografía por sustracción digital. Hay aneurisma, entonces al tener el aneurisma hay que buscar la manera de resolverlo y es importante lo que es la discusión del equipo quirúrgico. Saber qué es lo que se va a realizar, si el paciente es el aneurisma es para resolución quirúrgica, el aneurisma para resolución endovascular o el aneurisma va a quedar diferido. Cuando hablo diferido no es que no se va a hacer, sino es que se va a hacer una planificación literal de acuerdo a las condiciones que presente el paciente. ¿Ok? Tenemos que, si le hacemos la tomografía sin contraste y no hay signos de hemorragia subaracnoidea, ¿ok? Y es importante que individualizar cada paciente y que obviamente que esto va a representar a la clínica de cada uno. Y de acuerdo a lo que se considere, no hay hemorragia subaracnoidea en la tomografía, comenzamos a ver cuál es la clínica del paciente, ¿ok? Podemos incluso en este momento excluir al paciente. Aquel paciente que tenga síntomas que son per se de una hemorragia subaracnoidea, ahí vamos a realizarle lo que es la punción lumbar. Y aquellos pacientes que pudiéramos pensar que es una hemorragia subaracnoidea ya evolucionada en un componente en el cual ya pudiera incluso haber reabsorción del pequeño, por así decirle, evento hemorrágico que presentó, se puede solicitar una resonancia magnética o una angioresonancia. ¿Ok? El principal objetivo en lo que es el tratamiento de la hemorragia subaracnoidea es situar al paciente en las mejores condiciones para excluir el aneurisma y darle garantías de que esa exclusión pueda ser por técnica endovascular o quirúrgica, pero que se realice y que se realice en términos del éxito, evitando la aparición de dos de sus principales complicaciones neurológicas, como son el resangrado y el vasoespasmo. Aquí en esta gráfica podemos observar lo que son los tres complicaciones principales y dentro de esas tres tenemos dos que son el resangrado y el vasoespasmo, ¿ok? Los dos están íntimamente relacionados y que los dos podemos decir que pudieran evolucionar, digamos, de acuerdo con el paciente, pueden evolucionar mejor con el cierre precoz del aneurisma. Pero no quiere decir esto que si no se realiza el paciente no va a evolucionar o hasta allí va a llegar. No, cada paciente, como les dije, es un ente o individuo aparte. Ok. Dentro de lo que es el tratamiento de la hemorragia subaracnoidea, tenemos que estas van por medidas generales, que va desde un reposo en una unidad de cuidados intermedios o según la condición del paciente, una hospitalización en la terapia intensiva. ¿Ok? La monitorización, la dieta, su fluidoterapia,
el tratamiento acorde a lo que presenta, la analgesia, que es importante, su protección gástrica, y la parte de lo que es los laxantes es muy, muy importante igual. La profilaxis anticonvulsiva, que es algo que ahorita está realmente no en discrepancia, porque ya hay directrices que la vamos a conversar más adelante. ¿Okay? En una complicación muy grave puede conllevar, en el caso del resangrado, en un término de el 50 al 70% de la mortalidad. El mayor riesgo del resangrado es en las 24 horas y este va aumentando progresivamente. Con un porcentaje inicial en estas 24 horas del 4%, a los 14 días llega al 15 al 25% de forma acumulada, para disminuir un poco a los del 15 al 30 días del 0.5% día. ¿Okay? Los factores de riesgos de resangrado, básicamente la demora en el ingreso, la demora en el inicio de tratamiento, la presión arterial sistólica mayor a 160 milímetros de mercurio. Y de acuerdo a la situación neurológica que el paciente tenga. Como todo, monitorización del paciente, antihipertensivo de vida media, y en este caso los consensos van más hacia el labetalol en caso de elevaciones tensionales. Los casos de hemorragia cerebroandroidea aneurismática de bajo grado, el tratamiento del aneurisma debe realizarse en el término de las 24 horas. ¿Okay? En el caso de las de alto grado, el mejor tiempo para el tratamiento es de acuerdo al estado del paciente y de acuerdo a la discusión que se establezca entre el equipo quirúrgico. Cuando hablo del equipo quirúrgico, hablo de esa fusión del neurocirujano, del neurointervencionista y del intensivista. En los casos en los que se considere contemporalizar el tratamiento del aneurisma, se debe considerar el uso de antifibrinolíticos hasta la exclusión del aneurisma. Sin embargo, la sugerencia es máximo 72 horas. Se deben implementar una serie de medidas agregadas para disminuir el riesgo del resangrado. Y estas medidas van en función del control de la presión arterial, de la agitación y del dolor. Excluir el aneurisma mediante tratamiento endovascular puede ser tan bueno como excluirlo mediante un tratamiento quirúrgico. Esto va a depender de cada centro y de considerar las características como tal, primero del paciente, segundo del aneurisma, y con lo que se cuente para resolver esa malformación vascular. ¿Okay? Estudios nos han permitido comparar lo que es el tratamiento quirúrgico endovascular. Inicialmente, el tratamiento endovascular llegó a tener la batuta. De hecho, se consideró como el tratamiento de elección inicial, pero esto se ha ido modificando hasta la actualidad, en el cual el quirúrgico evidentemente va a dar mayor digamos, cuantía en cuanto a resolución se refiere de lo que es la patología aneurismática. ¿Okay? Y el endovascular, en lo particular, va a estar determinado mucho, por eso es que digo centro dependiente, pues, por una parte se tome, como quien dice, el paciente adecuado, el aneurisma adecuado y en unas manos literalmente adecuadas para que me garanticen la resolución de la patología aneurismática por vía endovascular. Se observaron los siguientes datos en el tratamiento endovascular frente al quirúrgico, pero esto ha venido cambiando y esto es un poco de lo que ya les he conversado. ¿Okay? El tratamiento de la hipertensión arterial es importante en el término del resangrado. Tema controvertido, ¿por qué? Porque tenemos hipertensión, tenemos prevenir resangrado, tenemos un vasoespasmo, tenemos aumento de la presión intracranial, entonces hay que tratar de establecer un equilibrio allí en ese término. Difícil, pero hay ciertas condiciones que no se pueden violar para mantener lo que uno llamaría la presión de perfusión cerebral y lo que es el flujo sanguíneo cerebral. El resangrado, va a estar más en relación a cambios bruscos de presión arterial que como tal a la presión arterial que esté manejando ese paciente.
y se recomienda que el control de la presión arterial sea con fármacos titulables, ¿ok? Que me permitan, digamos, mantener lo que es la perfusión cerebral, lo que es el flujo sanguíneo cerebral, siendo el labetalol la indicación. Y en el término de bolos, de 5 a 20 miligramos endovenoso. Pero lamentándolo mucho, no en todos los centros se cuentan con esta medicación. En el caso de Venezuela no se maneja el labetalol. Los antifibrinolíticos, por otra parte, es otra de las consideraciones en el término de la hemorragia subaracnoidea que nos muestran anteriormente, se consideraban una mala alternativa. ¿Por qué? Por los efectos secundarios que estos presentaban. Dentro de ellos, complicaciones tromboembólicas, convulsiones e isquemia cerebral tal día. Pero ahorita tenemos que hay incluso términos de días, de 72 horas, que nos permiten establecer menores complicaciones, y al menos que las complicaciones que se presentan no van a ser van a tener tanta repercusión en lo que es el estado clínico del paciente. Entonces, dentro de esto, el ácido tranexámico, el ácido aminocaproico. El vasoespasmo, como otra de las complicaciones de la hemorragia subaracnoidea, tenemos que va del 4 al 12 días con sus picos 3, 7, 10, ¿ok? Y su intensidad guarda en relación directa con la cantidad de sangre que vaya al espacio subaracnoideo. El vasoespasmo se habla que geográficamente se encuentra en un 66% de los pacientes y que sintomáticamente en un 30%. Se considera que esta complicación es responsable del 20% de la mortalidad de los pacientes con hemorragia subaracnoidea, y que la presentación clínica de ellos es el deterioro neurológico del paciente con alguna focalidad en un paciente sin hidrocefalia, en un paciente sin resangrado, que justifique. ¿Okay? El vasoespasmo es detectable por pruebas angiográficas y por pruebas sonológicas, como es el caso del Doppler transcranial, con ciertas dificultades para lo que es cuando hay un vasoespasmo exclusivo de lo que es la vasculatura distal, y que este va a estar más determinado para el término de lo que son estudios más especiales, como son tomografía de perfusión, resonancia, difusión, perfusión. La resonancia, que era una de las cosas que le conversaba, multimodal, como secuencias de la angio-RM, permite valorar lo que es la penumbra isquémica, que es importante para nosotros. Aquí podemos observar lo que es la referencia del vasoespasmo posible, probable, definitivo, de acuerdo a el territorio vascular que esté presentando, cómo están sus velocidades y en relación al índice de Lindergan, que básicamente es hacer una relación entre lo que es los vasos intracraneales con respecto a los vasos de la región cervical. Si este se encuentra mayor de 3, estamos en presencia de un vasoespasmo probable por el Doppler transcranial. ¿Cuáles son los medicamentos que actualmente están en boga? Entonces podemos hacer antagonistas de los canales de calcio. Entre los antagonistas de los canales de calcio está la nimodipina, quizás es el que mayor utilidad tiene. La verdad es que con la nimodipina, si bien no es el que está en mayor relación con la mejoría del paciente en lo que es el término del vasoespasmo, quizás es el más seguro en cuanto a su utilidad, ¿ok? Y esta en términos de los 60 miligramos cada 4 horas por 21 días. Por otra parte, tenemos el verapamilo, que me va a ofrecer un término de evolución clínica más satisfactoria del 29%. La nicardipina
nos puede ofrecer un término del 100% de mejoría angiográfica y aproximadamente un 40% de mejoría clínica. Otro de los fármacos que nos pueden ayudar para la prevención del vasoespasmo se habla de las estatinas con sus poliefectos, por así decirle, inflamatorios, antiagregantes, antioxidantes y vasomotores. Y actualmente está, digamos, todavía buscándose esclarecer cuál es el beneficio de las estatinas en este término. ¿Okay? No hay algo que nos diga la tenemos que utilizar, pero tampoco que no pueden utilizarse. No hay esa evidencia suficiente. La incidencia del vasoespasmo es de un 32, de un 42% en el caso de vasoespasmos graves. Así se observa una reducción de la isquemia cerebral diferida, que es una de las que mayor compromiso nos lleva. Bueno. Presentando menor necesidad, si tratamos bien el vasoespasmo, tenemos menos necesidad de lo que es esa terapia que oímos mucho, que tiene cierta utilidad en el inicio de lo que es el tratamiento del vasoespasmo, como es la triple H, pero hay ciertas consideraciones que hacer para su utilidad. Las guías actuales están aún en espera de más evidencias sólidas que apoyen el uso de este tipo de fármaco o terapia. Por otra parte, tenemos el magnesio, que es otro fármaco que nos ayuda en lo que es la prevención del vasoespasmo. Aquí, si esto ha cambiado un poco, anteriormente era mucho el paciente, formaba parte el sulfato de magnesio como una orden así directa en lo que es el tratamiento del vasoespasmo. Más sin embargo, ahorita se trabaja mucho con lo que son los niveles séricos de magnesio en combinación con la nimodipina. El empleo de este fármaco se justifica según las propiedades de vasodilatación y de protección cerebral. Hay otras sustancias que actualmente están siendo estudiadas para establecer los beneficios, como son los receptores de la endotelina, la eritropoyetina, ácido acetil salicílico y otros. Pero eso todavía están en estudio. ¿Okay? Para el tratamiento del vasoespasmo está establecido la exclusión, así como dijimos del resangrado, de la circulación del aneurisma. Y el objetivo es evitar la hipovolemia, tratando de mantener una normovolemia con balance de líquidos neutros, de tal manera de evitar complicaciones cardiopulmonares. La verdad es que el diagnóstico de una isquemia cerebral tardía es importante porque aquí nos cambia la prioridad. Aquí la prioridad es devolver al paciente o revertir este déficit que presentaba. Y entre las alternativas terapéuticas, la idea es aumentar el flujo sanguíneo cerebral y a través de la presión arterial. Esta medida, así como les dije en la gráfica anterior, se incluye la triple H, que es el único componente de la estrategia que tiene mayor evidencia y que está respaldado. Ahora, ¿qué debemos hacer en el término de esta triple H? Bueno, administramos suero fisiológico ml por kilo. Se inicia una infusión de noradrenalina de aumento escalonado para mejorar las presiones arteriales de 10 milímetros de mercurio en la sistólica, sin sobrepasar los 200 milímetros de mercurio, ni sobrepasar de 140 la presión arterial media. En caso de revertirse el déficit, se mantiene por el término de las 72 horas. En el caso de persistir el déficit, debemos ir a angioplastía. Otra de las consideraciones aquí para el vasoespasmo es el uso de inotrópicos, pero esto va a ser muy dependiente del paciente y sobre todo en aquellos centros donde no tengamos angiopatía disponible, donde no se cuente con una indicación del paciente como tal para que vaya a este tipo de procedimiento. Ahora, cuando hablamos de angioplastía,
Entonces, nos estamos refiriendo literalmente a lo que es el tratamiento del vaso que está comprometido, entiéndase, con vasoespasmo, el que mayor tiene compromiso, ¿ok? Con alta efectividad en el tratamiento de lo que sería la isquemia cerebral tardía. Quizás es un método invasivo, quizás no está exento de complicaciones, pero la verdad es que se emplea para la profilaxis de lo que es el establecimiento de un evento isquémico, ¿ok? Por vasoespasmo. En cuanto al tipo de angioplastía, puede ser química, mecánica, química farmacológica, mecánica transluminal con balón. Y aquí podemos ver un poco de lo que ya les comentaba, cuáles son los fármacos que utilizamos nosotros. En aquel entonces les hablaba como tratamiento como tal de la hemorragia subaracnoidea. En este caso lo estamos utilizando para angioplastía con dosis ya preestablecida, ¿ok? Y que definitivamente me pueden dar una mejor evolución del vasoespasmo, tanto angiográfica como clínicamente. Y que tenemos el chance de 1 hora para lograrlo. Si no, debemos ir a la angioplastía transluminal. Otra de las complicaciones de la hemorragia subaracnoidea, no menos importante, es la hidrocefalia, y considera los factores de riesgo para su desarrollo, la demora del ingreso, el inicio del tratamiento, la mala situación del paciente. Cuando la hidrocefalia se manifiesta, hay alteración del nivel de conciencia. De hecho, es algo muy característico en los pacientes que han venido evolucionando quizás satisfactoriamente, aún sin resolución de la patología neuromática. Y se puede recurrir con altos riesgos de complicaciones a un drenaje ventricular transitorio o, según se considere, a una derivación ventriculoperitoneal permanente o alguna de esas variantes, ¿ok? Este tipo de técnicas, la verdad es que me pueden dar complicaciones de inflamaciones intraventriculares e incluso me pueden producir lo que es el aumento de un resangrado. Cabe destacar aquí que para la hidrocefalia también se pueden realizar lo que son punciones de tipo intermitentes para disminuir quizás la posibilidad de colocar un catéter, pero no excluyendo de que se pueda colocar. Otra de las no complicaciones, sino digamos manifestaciones clínicas que están asociadas son las convulsiones. Y esto sí está más claro en el sentido de que con anterioridad hablábamos mucho de fenitoína de tipo profiláctica. Actualmente la fenitoína no es de utilidad profiláctica para los eventos comiciales con hemorragia subaracnoidea, porque está en relación a una evolución cognitiva o a una involución cognitiva del paciente. Y entonces hay la sugerencia de profilácticamente no la fenitoína, sino para tratar el evento como tal convulsivo, ¿ok? Y que idealmente el levetiracetam para este tipo de tratamientos con menor incidencia en lo que es los eventos de tipo comiciales. Aquí quizás vemos un poco de letra, pero está fácil de comprender. Entonces decimos los pacientes que presentan crisis epilépticas, crisis comiciales o convulsivas, clínicas y electroencefalográficas. Los pacientes que no la presentan. Básicamente aquí tenemos la indicación que es con tratamiento de 2 gramos de levetiracetam en los que presentan las crisis convulsivas, 2 gramos de levetiracetam endovenoso o incluso enteral por vía sonda nasogástrica cada 8 horas y 1.5 gramos cada 12 horas. ¿Ok? En el caso de haber contraindicación, no nos queda de otra que la fenitoína, según miligramos por peso. Y se va a descontinuar al término de del primer a el tercer mes, en los cuales ya el paciente debería estar en resolución. Ahora, si no presenta estas crisis convulsivas
ni clínicas ni electroencefalográficas, la verdad es que es la misma cantidad de levetiracetam, que es lo que uno diría en bolo, y a las 8 horas inicia 1 gramo, mucho menos, cada 12 horas, ¿ok? Si hay contraindicación, igual, trabajamos con la fenitoína. Pero en los que no hay crisis convulsivas, ni clínicas ni electroencefalográficas, a las 72 horas se considera que pudiera, en aquellos pacientes con tratamiento endovascular, y a los 7 días en los casos de la exclusión por aneurisma quirúrgico. Hay una serie de complicaciones de tipo sistémicas que están en relación a la hemorragia subaracnoidea, que son más de manejo de lo que es la medicina interna, como son alteraciones cardiopulmonares, alteraciones electrolíticas, alteraciones tipo anemia, compromisos tromboembólicos, alteraciones de la glicemia y la fiebre, que realmente son eventos en los cuales nos apoyamos mucho en los clínicos. En conclusión, ¿okay? La hemorragia subaracnoidea, la verdad es que sigue siendo una patología con alta morbimortalidad, pero que con un diagnóstico temprano podemos ayudar a mejorar las estadísticas y la evolución del paciente en cuanto a la discapacidad que esté presente. El abordaje inicial de estos pacientes debe ser una correlación entre lo que es la clínica que éste presenta y los estudios de imágenes en los cuales yo debo apoyarme para constatar el sangrado. El GOR estándar de diagnóstico, si bien es la tomografía como medio de contraste, tenemos unos apoyos para saber cuáles son los orígenes, como son la angio-TC y la angiografía por sustracción digital, que nos permiten localizar el aneurisma, valorar la necesidad de tratamiento endovascular o quirúrgico. Bueno, esto es lo que tengo para allí con ustedes con respecto al manejo actual de la hemorragia subaracnoidea. De verdad que es un tema que, si bien nos habla mucho de las dificultades que se pueden presentar en el término de esta patología, ha venido avanzando, ha venido evolucionando de largas listas, yo pudiera decir menú literalmente de tratamiento que se daban anteriormente, y ahorita en la actualidad está más en relación a lo que es el manejo del medio interno, quizás muy intrínseco cerebral, e incluso de lo que es la parte metabólica. Entonces, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, algún punto en discusión. Quedó todo claro, parece, doctor. Ok. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. De más está decirle que estamos a la orden. Y lo otro, muchachos, bueno, estamos para esto, para aprender cada día más, y que el término de lo que es el ámbito neurológico no signifique como una barrera para el aprendizaje, sino como un incentivo de conocer cada día más, pues, que es apasionante. Excelente, doctor. Muchas gracias por su colaboración al seminario. Bueno, entonces, no habiendo otra pregunta,
culminamos la sesión. Muchas gracias, chicos.